Bienvenidos a esta sesión online, este webinar que hemos preparado la Asociación de Política Exterior Española, conjuntamente con el Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo CEU. Bueno, de un tema que es imposible que sea más actual. Tenemos todos mucha información, lo estamos siguiendo obviamente con mucho interés y hay muchos puntos de análisis, pero nos parece... Por favor, los micros, si no es imposible. Pero nos parecía que tener a una persona que ha estado allí, que la ha estado viendo de primera mano, que ha estado siguiendo hasta hace muy poco, nos va a contar enseguida Ángela Rodicio, que acaba de regresar de aquella región, pero nos parecía que era particularmente interesante escuchar una voz de primera mano y además de alguien tan calificado como Ángela Rodicio, que fue la corresponsal más joven de Televisión Española y además durante muchos años pues, ha sido una corresponsal de guerra. Fue corresponsal de la Guerra del Golfo, después en el centro y este de Europa y siguió muy de cerca la Guerra de Bosnia, después estuvo de corresponsal en Jerusalén y siempre muy al filo de la noticia y muy viendo de primera mano lo que está ocurriendo, ¿no? En la Guerra del Golfo en el 91 fue la primera guerra que se transmitió en directo y se pudieron ver bombardeos realizados de satélites, misiles de última generación, todos los avances tecnológicos, la primera vez que vimos lo que estaba pasando. Y desde entonces pues, ha ido evolucionando mucho también lo que es la corresponsalía de guerra. Todo eso le vamos a preguntar a Ángela Rodicio, que además ha escrito varios libros: La guerra sin frentes, de Bagdad a Sarajevo, Memorias de una enviada especial. Ha escrito El jardín del viaje, Viaje por el Irán de ayer y hoy, En el nombre de Alá, un reportaje sobre Hezbollah para la televisión, que fue presentada en el Festival de Monte Carlo desde el año 2000. También escribió Acabar con el personaje en el año 2005, su experiencia en Jerusalén. En fin, lo primero es agradecerle a Ángela Rodicio que pueda estar hoy con nosotros aquí y a todos los que están escuchándonos, bienvenidos. Vamos a hacer una sesión aproximadamente de 1 hora y fundamental va a ser las preguntas de las personas que están participando. Yo voy a empezar haciendo 2 o 3 preguntas y después seguimos con el diálogo. Ángela, lo primero de todo, tú, como decía, has estado allí desde el primer momento del conflicto. Danos un poco tus impresiones personales, es decir, cómo lo estás viendo la evolución, y después hablaremos un poco de a dónde puede ir la guerra, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Antes, muchas gracias por el interés. En realidad, yo lo primero que hice como periodista que cubrí para Televisión Española fue sustituciones de corresponsales en el año 89, nada más entrar ahí, y me fui a Moscú cuando todavía era Unión Soviética. Entonces cubrí la disolución de la Unión Soviética del 89 al 92 en primera persona. Estaba allí en Moscú y además tuve la suerte, entre comillas, o la oportunidad de conocer a los 3 personajes principales de esta historia, ¿no? A Yeltsin, a Gorbachov y a Putin. Le conocí cuando no era nadie, un domingo por la mañana, 6 de enero de 1991, en entonces Leningrado. Ahora mismo, la historia de Ucrania es fundamentalmente una historia muy triste. Yo recuerdo que cuando la disolución de la Unión Soviética, todo el mundo miraba a Occidente como una especie de ¿cómo diría yo?, de espejismo positivo, ¿no?, de formar parte de la comunidad internacional, después de haber derribado el telón de acero, formar parte de la comunidad internacional. No olvidemos que en el 91 fue la primera guerra del Golfo y lo que había sido la Unión Soviética, Rusia, fue un socio de Occidente, participó en aquella coalición internacional contra la invasión de Kuwait, con lo cual yo creo que ahora, después de un cuarto de siglo en el que el mismo Putin incluso intentó aproximarse a la OTAN y a la Unión Europea, haber llegado a esto me parece un fracaso total de todo el mundo. Pero también diría y subrayaría que una cosa son los parámetros de la paz y otra son los parámetros de la guerra. Lo que está haciendo es totalmente inadmisible y cambia totalmente, como decía, los parámetros, ¿no? Sí.
tú que has conocido a Putin, ¿te parece que tiene verosimilitud esta idea de que psicológicamente puede estar afectado tanto, digamos, por la pandemia como la progresiva sensación de aislamiento, como incluso la posibilidad de que pueda haber en el entorno más próximo personas que empiecen a criticarle? ¿Cómo ves el personaje en sí y su entorno, que es uno de los factores principales de esta guerra? Bueno, pues como estamos así, vamos a empezar a hacer algo como fresco, ¿no? Yo os voy a contar, les voy a contar a ustedes la anécdota, entre comillas, de cuando yo conocí a Putin. Era el 28 Congreso, el último del Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Comunista y el partido con más afiliados del mundo. Tenía casi 20 millones de afiliados, era el todopoderoso PQS, ¿no? Y aquel 28 Congreso planteaba y presentaba a lo que eran o podían ser las figuras rutilantes de la nueva era, ¿no? Y uno de ellos era el alcalde de Leningrado, Anatoly Sobchak. Era un señor, hablaba inglés, había estudiado en París, era un poco la gran esperanza de los liberales, ¿no? Entonces, y en el mismo Moscú, el Kremlin, le pedimos una entrevista y nos la dio el 6 de enero de 1991 a las 10 de la mañana, domingo, en su palacio, el antiguo Palacio Mariinsky, donde se había además el 27 de febrero de 1917 se había celebrado la última reunión de los ministros del zar antes de la Revolución de Febrero, ¿no? Después pasó a ser el edificio de la alcaldía de Leningrado. Entonces nos dio la entrevista allí. Fuimos a Leningrado, llegamos justamente a las 10 de la mañana a la recepción de aquel enorme palacio y estaba ahí este señor sin ningún papel, con un teléfono, no recuerdo exactamente, de plástico, no recuerdo exactamente si era naranja o rojo, es la única duda que tengo. Y llegamos y le dijimos, mire, éramos 3 personas, mi productora Teresa Saraeva, hija de una niña de la guerra, medio rusa, medio española, un cámara ruso y yo. Y le dijimos, mire, somos de Televisión Española, tenemos una entrevista con el señor Anatoly Sobchak, que él mismo nos la ha dado en Moscú, y entonces este señor que estaba ahí con ese teléfono sin ningún papel nos miró totalmente inexpresivamente y nos dijo, aquí yo no tengo ninguna cita, no hay nada. Y entonces yo apelé a lo que se suele apelar en estas situaciones, ¿no? Diciendo, oiga, vengo de Madrid, mi jefe me ha mandado aquí a hacer una entrevista al alcalde Sobchak, ¿cómo hago yo ahora para decirle a mi jefe que he venido aquí en balde, ¿no? Y entonces, igualmente inexpresivo, dijo, esperen, se fue. Pasaron 2 o 3 horas, no recuerdo exactamente, todo el mundo me decía, mira, vámonos de aquí porque no vamos a pasarnos todo el día esperando, ¿no? Y yo decía, pero no sé, había algo ahí que me hacía pensar que era mejor esperar, ¿no? Y después de esas 3 horas, alguien, una tercera persona, apareció por ahí, nos llevó a un mega despacho descomunal, un trampantojo con Lenin paseando por el malecón de Leningrado, se abre la pared, el fresco, y aparece Anatoly Sobchak, en un momento Wolfowitz con el peine en la cabeza, y se sentó y nos dio la entrevista. Bueno, la persona de la recepción era Vladimir Putin. Entonces, yo siempre he pensado en qué haces, ¿no? Le estaría ciertamente darle las gracias, ¿no? Porque el hombre fue a buscar al otro. O después, como me dijeron, no seas tan optimista, a lo mejor lo que hizo fue ver tu dossier del KGB, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esa fue mi experiencia con Putin, y yo creo que puede ser un tipo, como decía, totalmente hierático y jeroglífico y en plan faraónico. También es verdad que en Rusia las experiencias desde Alexander Nevsky, el propio Boris Godunov, es gente que tiene demasiado poder, demasiado tiempo y como dicen los italianos, pues la cabeza da no numeri, ¿no? Al final. Pero yo diría que es un largo proceso que hay que examinar, y sobre todo, si se quiere parar todo esto, buscar cuáles son las causas profundas, ¿no? Y parar la guerra siempre. ¿Dónde has estado ahora? Porque estuviste el primer momento en la propia Ucrania, después has estado Sí. siguiendo desde Polonia. Cuéntanos un poco en las zonas en donde has estado y cómo has visto evolucionar el Sí. conflicto.
Bien, sí, estuvimos en Ucrania en enero y yo pensaba, como toda la gente a la que entrevisté allí y la gente de peso que conozco, que todo se iba a solucionar al final, que iba a haber una salida, ¿no? Que Putin lo que estaba intentando era minimizar todos esos daños, ¿no? De una posible adhesión de Ucrania a la OTAN, aunque yo los expertos con los que hablé allí, algún profesor, colega vuestro del Instituto de Relaciones Internacionales de Kiev, decía, no, Putin sabe perfectamente que Ucrania no se va a adherir a la OTAN nunca y está tratando de minimizar, que haya bases, minimizar esos daños, ¿no? Con lo cual, que todo esto se haya precipitado y haya pasado a la acción, pues es algo que allí sobre el terreno, como decía, nadie creía, pero al mismo tiempo había una especie de siempre de vis pacem para bellum, ¿no? O sea, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Entonces había muchas, por ejemplo, toda esa formación de civiles, ¿no? En una especie de defensa colectiva se estaba ya preparando mucho. Entonces había como dos entre la gente, ¿no? Como dos corrientes, ¿no? Una de, bueno, vamos a prepararnos, pero al final seguramente se llegará a una solución. Y al mismo tiempo estaban llegando siempre todas estas corrientes de inteligencia, ¿no? Yo la mía viene por vía diplomática desde Londres, donde los militares ahí, el Ministerio de Defensa, era muy alarmista. Hablaba de una guerra relámpago, de que iba a haber un caos, que iba a haber de verdad una guerra como la que se está viendo contra los civiles. Es decir, que había esas dos corrientes, ¿no? Y entonces lo que me decía también mucha gente allí, y sobre todo también un analista militar muy importante, me dijo, mira, pase lo que pase, no, que nadie se olvide algo, Kiev no va a ser Kabul, es decir, no se van a derribar o a diluirse las estructuras del Estado, nosotros vamos a mantenernos firmes hasta el final y vamos a hacer frente, ¿no? Y yo creía que eso era un poco bravuconería, ¿no? Pero no es así. Eso por la parte, digamos, de lo que es Kiev y de lo que es el país, ¿no? Si es Boris Johnson, y como decía antes, sus fuentes militares hablaban de una guerra total por la ocupación total de Ucrania, y por lo que se está viendo ahora y por lo que me llegan también por otras fuentes, no se limitaría a todo lo que es Ucrania, o por lo menos toda la parte oriental y toda la parte sur del Mar Negro, sino que después Transnistria, no olvidemos que es una franja de 500.000 de personas prorruso, sus dirigentes, y después está Moldavia, que también está en una situación como Ucrania, ¿no? Es una de las 15 repúblicas de la ex Unión Soviética, tiene 2,5 millones de habitantes y también quiere entrar en la OTAN, ¿no? Entonces quiero decir que todo a lo mejor se puede prolongar hasta los límites de la OTAN, ¿no? Incluyendo esto que estoy diciendo. Con lo cual, bueno, eso es un poco lo que me llega de allí. Después, a nivel humano, he regresado ayer de toda la parte de ese misil, ¿no? Que es la ciudad fortaleza de la Primera Guerra Mundial, donde además muy simbólica, donde transcurre toda la novela del soldadito Zweig, de Jaroslav Hasek, esa gran obra, ¿no? Bueno, pues esta es la fortaleza donde en la Primera Guerra Mundial en 3 meses pasó de pertenecer a los austrohúngaros, a los rusos y después a los alemanes, ¿no? Quiero decir que eso es una zona que se llama en la geoestrategia mundial de vacío geoestratégico, o según el profesor Timothy Snyder en 2010 lo llamó de Bloodlands, es decir, las tierras de sangre, donde hay una especie de territorio entre lo que son los estados bálticos, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Polonia, con fronteras que se diluyen, y que el gran escritor Joseph Roth decía, esta es la tierra de las fronteras que desaparecen, ¿no? Donde tienes que tener siempre preparadas las maletas y donde tener una frontera fija es un lujo, ¿no? Y por ahí es donde están llegando ahora los refugiados, y las historias humanas son tremebundas, ya para empezar a ver llegar solo a mujeres, ancianos, niños, un frío atroz. Es tremebundo, ¿no? Me decía un señor de Rescate Sin Fronteras, decía, es que yo estoy viendo todo esto como si fueran imágenes en blanco y negro de la Segunda Guerra Mundial, a este sitio, como decía, de la Primera Guerra Mundial, y es todo bastante espeluznante. En ese escenario que estás apuntando, y efectivamente la inteligencia occidental, tanto la inglesa como la norteamericana en particular, incluso tenían
muy claro y muy determinado que el día de la invasión iba a ser el miércoles justo antes. Ese es el día que habían transmitido cuando iba a tener lugar esa votación también en la Duma, ¿no? Ujú, Y de hecho no nos lo creíamos nadie y ocurrió, ¿no? ujú. Al día siguiente. En ese escenario que estabas apuntando, digamos, de expansionismo y de aprovechar la coyuntura, eso llegaría hasta Georgia. Es decir, Georgia está en una situación en realidad similar a la que podría tener Moldavia. ¿Tienes información o fuentes sobre que podría llegar hasta ahí? Aprovechar que también hay unos territorios que ya fueron en realidad conquistados por Putin, ¿no? Sí, en 2008, Abjasia y el sur de Osetia. Sí, sí, bueno, desde la época de los Bush, sobre todo el presidente Bush hijo, se hablaba de una zona un poco de franja de libertades, ¿no? Y los dos puntos principales eran Ucrania y Georgia, ¿no? Que es justo donde en el 2008 Putin tomó precisamente, que es lo mismo que ha ocurrido después, si uno se fija, es un paralelismo total. O sea, en el 2008 en Georgia Putin coge Abjasia, la declara independiente y el sur de Osetia se lo pone casi a la altura de Tbilisi o Tiflis y lo tenemos lo mismo que después en Ucrania en 2014 con toda la región de Donetsk, del Donbass, perdón, de Donetsk y Lugansk y luego Crimea, ¿no? Entonces es un poco un proceso paralelo, ¿no? Y ese recuperar los lugares que él considera estratégicos para la Federación Rusa ahora y antes para la Unión Soviética. Y no olvidemos que todo el Mar Negro, por ejemplo, es desde el tiempo de los zares. Si uno piensa, el Imperio Ruso en realidad no contaba su flota del Báltico y la del Pacífico, todas esas aguas están congeladas en invierno, con lo cual uno necesitas aguas cálidas para poder sacar a tu flota, ¿no? Y eso es el Mar Negro, por eso Sebastopol es tan importante, ¿no? Hasta el propio Obama, si recordamos, el presidente norteamericano que estaba en la Casa Blanca en 2014, cuando Putin cogió Crimea, yo recuerdo que Obama dijo, bueno, Crimea para ellos es que es fundamental, ¿no? Si ahora pensamos que el Mar Negro y tienen leasing la costa siria de Tartus con un puerto ya permanentemente en el Mediterráneo que no consiguieron ni los zares, es decir, Putin partía de una posición de fuerza, ¿no? Sí. No sé si he respondido a la pregunta. Totalmente. Ajá. Yo creo que luego algunas de las personas que nos están escuchando, que son expertos desde el punto de vista militar, nos pueden dar también algunos datos sobre la posibilidad de que el ejército ruso tenga la capacidad para llevar esto a cabo o, como estamos viendo, también tenga limitaciones muy importantes, Totalmente. incluso de mantener lo que pueda conquistar en Ucrania. Pero volviendo a Putin, había como un poco las tres teorías, ¿no? Digamos, los análisis que se hacían desde los comentaristas. Un grupo decía, todo esto es expansionismo clásico ruso, este es el nuevo zar, en este caso, como decía Navalny, ¿no? El nuevo zar loco, pero obedecería a una política, digamos, ofensiva, de expansión. Un segundo grupo de comentaristas decía, no, es que verdaderamente se cree el tema de que de que esta es una política defensiva, es decir, de que tiene a la OTAN demasiado cerca y que él psicológicamente se haya introducido en esa derivada. Y otra versión, otro grupo de comentaristas decía que lo que más le pesaba era en realidad el miedo, esa especie de paranoia que tiene Putin, que ha vivido la revuelta, la rebelión en Berlín Este cuando estaba de jefe de la KGB, En después 3D, sí. en Dresden, después cuando el propio Euromaidán, las revoluciones de los colores, ¿no? en los países de esa región, en el propio Moscú. Es decir, que habría aquí también una especie de reacción frente al miedo o esta especie de ante la posibilidad de tener una rebelión interna de la oposición, y por eso reacciona de manera tan fuerte. ¿Tú crees que hay una combinación de estos tres elementos o el que más pesa es el expansivo? ¿Cómo lo ves? Pues probablemente. Yo creo que uno no puede tener, como decía, tanto poder absoluto durante tanto tiempo sin mecanismos de control y que eso no te afecte, ¿no?
La situación interna, por supuesto, también es muy importante. Su economía va fatal. Siempre el mismo. Yo seguí una vez una entrevista que dio de 3 horas en la televisión rusa. He escuchado su discurso de 1 hora del día 21, de 57 minutos del día 21 de febrero. Y tiene esa. Yo creo que tiene esa visión revanchista histórica. Creo que habría que analizar todos los detalles. Una guerra, para empezar, siempre es la derrota de los detalles, no es de los particulares. Se pasa al blanco y negro, ¿no? Que es terrible. En esto hay que ir a ver todo. En ese discurso de 1 hora, él repetía una y otra vez que la OTAN en Ucrania era como él decía, como una navaja en la yugular, que no podía, que eso no se podía permitir. Y yo tengo aquí, de fuentes de Naciones Unidas, me enviaron una recopilación de pensadores estratégicos occidentales que llevaban avisando desde 1998 sobre la posibilidad de un conflicto en Ucrania, ¿no? Entonces, no vamos a leerlos todos, evidentemente, porque tengo un montón, pero el primero sería George Kennan, que es el estratega de política exterior norteamericana y arquitecto de la estrategia de la Guerra Fría norteamericana, que en 1998 dijo, entre comillas, que advertía de que una expansión de la OTAN sería un error trágico que llevaría ulteriormente, podría provocar ulteriormente, entre comillas, una mala reacción de Rusia. Kissinger, tampoco sospechoso como Kissinger, en 2014 avisó de que para Rusia, Ucrania nunca será únicamente un país extranjero, se cierran las comillas, y que Occidente, por lo tanto, necesitaba una política con un objetivo, reconciliación. En fin, tengo muchísimos de Bill Burns, Bob Gates, Pat Buchanan, de gente muy poco sospechosa, y todos decían lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Dmitry Trenin, que tengo aquí el libro de él sobre Rusia, si alguien quiere leer algo se lo recomiendo, decía que la expansión de la OTAN tan rápida y sobre todo llegando hasta Ucrania e incluyendo a Ucrania podía ser el factor de desestabilización potencialmente más peligroso del siglo XXI. Quiero decir que el hecho de que el nuevo presidente Zelensky, que se ha convertido en una especie de Churchill del Este, haya a lo mejor sido tan expeditivo, pues quizás haya sido poco sabio, tal vez, pero como decía antes, una cosa son los parámetros de paz y otra cosa son los parámetros de guerra. Una vez se ha violado el derecho internacional tan flagrantemente y se ha llegado a esta situación de violación continuada del derecho internacional humanitario, ya estamos en otra dimensión. Exacto. Totalmente. ¿Crees tú, sin embargo, que pueda haber una situación como en tantas otras guerras, pensemos en Afganistán, en donde se pueda teóricamente ganar la guerra desde el punto de vista de la ocupación y el objetivo del cambio de gobierno, y sin embargo después la resistencia de los ciudadanos ucranianos pueda resultarle muy cara a Putin, y lo mismo domésticamente, es decir, que al Totalmente. final esto lo que haga sea alimentar a la propia oposición, ¿no? Bueno, y además en Rusia, como nos ha enseñado su historia siempre, no sé quién dijo, ahora no recuerdo, que la guerra es la comadrona de la revolución, siempre en Rusia, ¿no? Cuando vemos esto, ¿no? Nadie ha contado, pero al parecer hay más ya de 10.000 soldados rusos muertos, ¿no? Recordemos que en 10 días, cuando en toda la invasión de Afganistán, que duró 9 años, hubo, según las fuentes, el máximo fueron 26, creo recordar, 26.000 muertos, y ya llevamos la mitad en poco más de una semana, ¿no? Con lo cual es dramático. Después lo que se está viendo también es que por los nombres de estos prisioneros rusos que aparecen en los medios ucranianos, los apellidos no son rusos, creo que vienen de minorías de Siberia o de todo esto. Según los ucranianos, quieren enviar los cuerpos de estos soldados muertos
atrás a Rusia y los rusos están poniendo todos los problemas porque no quieren. Es decir, que esto es sangriento, es tremebundo y desde luego, bueno, y según fuentes de inteligencia también hablan de que ya desde el segundo o el tercer día la cadena de logística rusa se rompió 20 kilómetros de la frontera con Bielorrusia ya una vez que habían entrado en Ucrania. Cuando se ve todos esos convoyes que se paran porque no les llega ni la gasolina, hay imágenes tremebundas de tanques que se quedan parados. He visto incluso un vídeo de gente que ve de ucranianos que van en un coche y ven un tanque ruso parado sin gasolina y se ponen a hablar con ellos diciéndoles: ¿queréis que os pasemos un poco de gasolina? ¿A dónde vais? Volveos para atrás. Quiero decir que luego no olvidemos que los ucranianos y los rusos hay muchísimas familias mixtas, el idioma, los ucranianos son casi todos bilingües, hablan todo ruso. Quiero decir que estamos hablando casi de una guerra civil más que de una guerra, ¿no? Solo que la información en Rusia es medieval, que esa es otra, ¿no? Tienes por una parte en Ucrania información del siglo XXI y medios de comunicación del siglo XXI y en Rusia una especie de vuelta atrás a la Edad Media, ¿no? Quiero decir que hay muchos elementos para estudiar, ¿no? Se daban ahí unos datos, no sé si son reales, pero de casi 5.000 personas que podrían haber sido ya encarceladas en Rusia. 15.000, sí, 15.000, casi 15.000. 15.000. Sí, sí, sí. Como consecuencia de manifestación y de la oposición. Esto puede ser también se le puede volver en contra, ¿no? Es decir, Totalmente. Lo que decíamos de la guerra y la revolución en Rusia, que es una mala combinación. Sí, sí. Vamos a dar la entrada a los que nos están escuchando. Está por aquí Luis Feliu Ortega, no sé si nos ha estado oyendo. Sería muy interesante escuchar también su punto de vista, militar y de la ocupación y de la capacidad del ejército ruso. No sé si Luis Feliu nos está oyendo. Si no, cualquier otra persona que quiera intervenir, hacer algún comentario, preguntar. Sí, os estoy oyendo perfectamente, aunque probablemente no me veáis. Ahora te vemos. Ahora te vemos. Sí. Sí, he seguido con mucho interés la presentación. Te doy las gracias por la claridad con que lo has hecho. Bueno, yo quería insistir en el avispero que es meterse en un país en contra de la población y querer dominarlo. Eso es un avispero que se puede entrar, se puede incluso invadir, pero mantener y dominar creo que es complicadísimo y se puede volver completamente peor todavía que lo de Afganistán. No sé si nuestra ponente está de acuerdo conmigo o no. Totalmente de acuerdo. Muy Gracias. Bien. Gracias. Sí, Carlos Uriarte había pedido palabra. Adelante, Carlos. Sí, buenas tardes. Yo querría preguntar, he estado un poco este fin de semana precisamente viendo un poco los resultados de las últimas elecciones en Ucrania, sobre todo los datos del 2010, que ganó las elecciones Víctor Yushchenko, y las del 2014, que ganó Yanukovych frente a Yulia Tymoshenko. Y son resultados muy parecidos y vienen a englobar esos porcentajes de apoyo rusófono que son mayoritarios precisamente en las zonas que están siendo atacadas si exceptuamos Kiev, ¿no? Toda la zona del Donbass, el sur, incluyendo Odessa, que a mí me llamaba la atención que hubiese habido más apoyo rusófono en Odessa y por supuesto en Crimea, ¿no? Entonces llama muchísimo la atención que, a excepción de Kiev, están precisamente golpeando esas zonas donde tienen más apoyo rusófono. Y quería preguntar si esta percepción que yo tengo también la tienes y al mismo tiempo, si tenemos en cuenta las fronteras de la etapa, digámoslo, zarista, porque después disminuyeron cuando Rusia llega al acuerdo con Alemania y sobre todo en la época bolchevique al final retroceden. Pero si tenemos en cuenta las fronteras zaristas, aparte de coger también la parte de los países bálticos, cogerían parte incluso de Polonia. Y es una cosa realmente preocupante. Si realmente quieren recuperar las fronteras del imperio, es ciertamente preocupante porque habría partes OTAN en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, estas serían un poco mis dos preguntas
que me gustaría hacerte. Y enhorabuena por tu intervención. Gracias. Gracias a usted. Yo creo que, primero, esa parte rusófona a la que se refería, ¿por qué hay rusos ahí? Pues porque en la época de Catalina la Grande, cuando estaba haciendo su imperio, precisamente conquistó todas esas tierras que ella bautizó como Nueva Rusia, Nova Rossía, y que precisamente incluyen todo lo que es ahora la región de Donbass, Mariupol y toda esa parte del Mar Negro, por lo que hablábamos antes, porque ella quería un imperio, quería una flota y que su flota hiciera frente al Imperio Otomano, es decir, el Mar Negro, ¿no? Y por eso mandó ahí a colonos rusos a que ocuparan todas esas nuevas tierras para tener el control sobre ellas. Hablar ahora de zonas rusófonas o de rusos que viven ahí son descendientes de todo aquello, pero son ucranianos. Quiero decir que, y todos ellos, cuando ven todos estos tanques en plan Segunda Guerra Mundial, decía antes el anterior ponente, lo de que iba a ser un avispero y que les iba a ir muy mal. Como decía Napoleón, en una guerra 3/4 partes es la mentalidad del que lo hace. ¿Con qué mentalidad pueden ir a invadir un país gente que viene de Siberia y que no saben ni dónde están? Quiero decir que hay que tener presentes todas las variables. Y en uno de esos planes de los que hablaba la inteligencia norteamericana e inglesa recientemente, decían que Putin iba a ocupar toda esa zona en una especie de guerra relámpago y que la iba a rebautizar una vez más como Nueva Rusia, lo mismo que Catalina la Grande. Quiero decir que son los monstruos de la razón de pura paranoia, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ver quiénes son los rusos y qué significa rusófono. Y luego la segunda cosa que usted me preguntaba no se me ha perdido por el camino, de Nueva Rusia. No, las fronteras del Imperio zarista incluirían incluso parte de Polonia, los países bálticos, y estaríamos hablando ahora mismo de si Putin fuese hasta ahí de territorio OTAN. Bueno, precisamente porque existe la OTAN ya no se puede hablar de imperio. El artículo 5, como todos sabemos, de la OTAN habla de atacan a uno y nos atacan a todos, ¿no? Con lo cual yo creo que él sí puede pensar en tomar Transnistria y Moldavia, lo que decía antes, porque no están en la OTAN. Pero en cuanto llegue a 1 centímetro de la OTAN, se parará o tenemos la Tercera Guerra Mundial y entonces, bueno, esperemos que le pase algo a este hombre en el Kremlin, ¿no? O donde quiera que esté. Si no me equivoco, la anécdota histórica es que además esas zonas fueron conquistadas precisamente en la época de Catalina la Grande por su gran amante potente. Exacto, ¿no? exacto, ¿No? sí. Que fue Exacto. bastante sangriento, creo, y todavía hay recuerdos históricos de esa época heroica para algunos rusos, pero muy en la memoria muy negativa de no pocos de los ucranianos y de los habitantes de esa región. Tenemos aquí una Totalmente. persona que no tengo el nombre identificado, creo que ha levantado la mano. Soy Santiago Soldevila. Ah, Santiago, claro, perfecto, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ver, en primer lugar quiero dar las gracias a Ángela por la brillante exposición que nos ha hecho. Y mi pregunta va más bien relacionada con la posible mediación, con la posible solución del conflicto vía una mediación. Se empieza a hablar de la mediación de China. China ha tenido un papel ambivalente, que en el fondo es un apoyo a Rusia, porque o se está enfrente o si no se está enfrente se le está apoyando, aunque sea de una manera con abstenciones. China y Rusia se llevan muy mal tradicionalmente, han tenido conflictos armados al final de los años 60. China mira despectivamente en la desintegración de la Unión Soviética, el trato que le da a Rusia es despectivo porque no comprenden la política de Gorbachov. Desde el punto de vista de la ortodoxia del Partido Comunista Chino, hay una tensión y un enfrentamiento, pero quizás en estos momentos la mediación de China pueda ser una solución, porque China tiene una posición de fuerza sobre la economía rusa en estos momentos, y hay un interés común y China puede cobrar esa intermediación fortaleciendo su posición en Asia-Pacífico, lo cual podría ser un cambio en el orden mundial. Es decir, China, el objetivo es reforzar Taiwán, todas las islas en el mar de China, es reforzar esa posición a cambio de intermediar y buscar una salida razonable al conflicto. ¿Qué opinión le merece este planteamiento? Pues la opinión que esperemos que sí. Desde luego, las mejores relaciones de Moscú eran con Berlín, Pekín y con India también, ¿no?
Ahora mismo les quedan a China, India, y luego no olvidemos también que hay otro factor importante, que es la mediación también de Israel. Netanyahu era muy próximo y su gobierno a Putin. El de Bennett ahora mismo está intentando también mediar y se ha visto en los últimos días. Para ellos es fundamental para mantener su posición en Oriente Medio. Y luego, ahora mismo recuerdo algo que quería yo haber subrayado, si me perdonan un poco la digresión al principio, y es que estamos hablando mucho de petróleo y gas, pero hay una parte fundamental de toda esta historia también ucraniana, que es la de la harina. Quiero decir que y la de elementos fundamentales como pueden ser les voy a decir exactamente, el potasio, que es uno de los componentes principales para los fertilizantes, ¿no? para las cosechas. Hay una cosa simbólica ahora mismo que estaba pensando el otro día, y es que ahora mismo esta sería la época de la siembra. Ucrania es la cesta o el granero del mundo. El 30-40% de la harina de Europa viene de Ucrania, pero por ejemplo en Oriente Medio, el mismo Israel o Líbano, supera el 50%. He estado leyendo que los chinos llevan desde el otoño, o sea que tal vez sabían ya algo, acumulando grano, trigo y maíz en sus silos. He leído también de fuentes de inteligencia que se calcula que para junio los chinos tendrán el 60% del grano mundial acumulado para lo que pueda ocurrir. Quiero decir que si Rusia no exporta más el neon gas, se llama, para los semiconductores, y el paladio, que es para los conversores de los coches, el grano y el maíz y el potasio de Ucrania. Quiero decir que estamos ante una especie de tormenta perfecta, y deberíamos tal vez hablar más, y sobre todo y fundamental, que me ha venido a la idea hablando de Israel y de Oriente Medio. Para el norte de África, no olvidemos que las revoluciones árabes empezaron con la subida de los precios del cuscús, del cereal, de los granos. Con lo cual, ¿qué puede ocurrir en todos esos países en los próximos meses? Quiero decir que más nos vale a todos que China lo haga bien, que Israel y su mediación, que Turquía, que también Erdogan está en el medio, tengan, y sobre todo ahora mismo hay también una tercera ronda de negociaciones. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha dicho claramente hoy, a saber, que quieren tres cosas. Una, que se cambie la constitución de Ucrania y se decrete o se ponga por escrito que va a ser un país neutral, como Finlandia, que no va a entrar en la OTAN. Que Crimea se reconozca como territorio ruso, y que el Donbass adquiera una especie de estatuto independiente. Quiero decir que tal vez están viendo las orejas al lobo también ellos, pero respondiendo a su pregunta, esperemos que sí, que tengan éxito las negociaciones. Sí, pero quizás el precio a pagar con China sea alto, es decir, porque no lo hará gratis, querrá fortalecerse con la retirada de Estados Unidos, con la retirada progresiva de Estados Unidos, dividir el mundo en dos sectores, ¿no? El sector norteamericano, y ahí se quedan, y el sector oriental con China, y va fortaleciendo su... Vamos a esperar que cualquier cosa pare la guerra y que los diplomáticos en este momento sean todos de grandísimo nivel, y que eso que usted dice se minimice. Pues así lo esperamos. Sebastián Arias quería también preguntar. Hola, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Bien, bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta quizás para Ángela, que conoce bastante bien a los rusos. Yo lo que estoy mirando y que me queda claro, por lo menos, es que Rusia solo le teme a los rusos, ¿no? Que la política rusa le teme solo al problema interno, ¿bien? No teme de lo de afuera. Esto quedó demostrado que tienen motivos para pensarlo de esta forma, porque obviamente la manera de sacarlos de la Primera Guerra fue mandar a Lenin a terminar de romper todo, para que ellos se separaran de esta contienda, y entiendo que sea una preocupación. Esto le preocupa claramente a Putin. Yo hablo con amigos rusos, yo vivo en Alemania, viví en República Checa, tengo amigos rusos, hablo con ellos y veo que las sanciones de Europa les están afectando directo. Tengo amigos que han echado a su cuñada y a su marido del trabajo, que lo empiezan a ver y que no están contentos con esto. No se animan tanto a salir a la calle, pero también ven cómo los propios veteranos de guerra, gente grande, van presos, cómo detienen a mujeres y a niños, y eso tampoco gusta, y entiendo que las sanciones generan una gran presión. Y mi pregunta
es la siguiente. Si ve posible que esto suceda, que Putin realmente pierda el poder a través de este conflicto interno, que haya realmente una suerte de revolución, porque yo creo que es un juego muy peligroso el que hacemos desde Europa y desde todos lados, más allá de cómo llegamos a esto, por el simple hecho que lo estamos presionando, no le damos una válvula de escape ni una salida a Putin, y todos sabemos que una persona como Putin, con cómo se ha comportado en el mundo, sin poder y saliendo de Rusia, es un hombre muerto, es una persona que sabe que su futuro no es largo, y apretar el botón rojo o salir del poder no es muy distinto. Entonces, ¿vale la pena la presión que estamos ejerciendo? ¿Es posible esto de que pierda el poder y que haya un problema interno en Rusia? Sí, muchas gracias. Yo creo que podemos retrotraernos a, curiosamente, las dos mayores crisis mundiales de los últimos 60 años a este nivel fueron cuando una fue otra es, cuando hay dos presidentes católicos de origen irlandés en la Casa Blanca, ¿no? Que eran Kennedy y ahora Biden. Y la gran lección de Kennedy, de aquel genio, en el 62, fue evitarlo de la siguiente manera. Es decir, cuando se dio cuenta que había misiles con ojivas nucleares que tenían Washington a su alcance en Cuba, dijo lo mismo que Putin en su famoso discurso: no podemos permitir que haya armas nucleares y que Washington quede bajo su alcance, ¿no? Y Putin dijo, bueno, no podemos permitir que haya armas nucleares con Moscú y el Kremlin bajo su alcance, ¿no? ¿Y cómo lo solucionó o cómo se salió de aquella gran crisis con Kennedy y su genio diplomático? Hizo que los rusos sacaran sus cabezas nucleares de Cuba, prometiéndoles que él iba a sacar sus cabezas nucleares de Turquía. Pero les hizo firmar un codicilo diciendo, bueno, pero que no se haga público que yo saco mis cabezas nucleares de Turquía hasta dentro de un año, que voy a tener, que no toque cuando yo tenga mi reelección, ¿no? Buscó una forma de salida, ¿no? Con lo cual, por eso decía antes al principio que es un gran fracaso todo esto, porque era una especie como de llamada de atención desde que la OTAN empezó a expandirse hacia el este de una manera tan rápida y radical, sin tener en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nunca es demasiado tarde. Y una vez, cuando estaba en Sarajevo, una señora mayor desde una casa me dijo: ha muerto ya demasiada gente, esto es terrible y es un infierno, pero si sirve para que no haya un muerto más, por favor, paren ahora. Con lo cual yo creo que nunca es demasiado tarde para la paz. No sé si he respondido a su pregunta. Perdón, me había puesto en mute para no molestar. Sí, ha respondido a mi pregunta, gracias. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que la idea sería evitar esto. Yo creo que algunos tienen la expectativa de seguir presionando para que caiga el gobierno, y creo que es un grave error, porque si no le damos una válvula de salida, creo que es muy difícil. Por eso preguntaba si usted veía posible que esto pasara en Rusia, pero me ha contestado. Bueno, no es la... Y es más, yo creo que esto de hoy de Dmitry Peskov, del portavoz, que evidentemente no ha podido decir nada de todas esas condiciones si no se las si no le han dado luz verde o le han dicho que lo haga, es porque dentro de Rusia la situación se está volviendo cada vez más insostenible. O sea, la BBC, que se han ido de ahí como otros muchos, está volviendo a transmitir en onda corta, como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Quiero decir que la gente va a seguir de todas formas. Anonymous les está hackeando todo el rato las transmisiones detrás de Anonymous, quién está. Y vayamos a un edificio en Langley y quiero decir que se está haciendo de todo, y si ellos dentro, entre sanciones y la guerra, que es un desastre, y los ucranianos, que son afganos 2.0, quiero decir que al final van a estar tan mal, o ya se ve que están, que quizás estén pidiendo negociaciones por eso, pero no olvidemos que es una potencia nuclear y quién es Putin, ¿no? Como os decía. Muchas gracias. A usted. Ángela, y comparando con otras guerras que has vivido, que no han sido pocas, ¿qué elementos ves novedosos en esta? Está este tema, por ejemplo, de la importancia del online, de los hackers, ¿no? Inicialmente se pensó que iba a haber una ofensiva en temas de ciberseguridad por parte de Rusia, que luego no tuvo lugar. La propaganda jugaba un papel, pero siempre juega la propaganda un papel. Entonces, ¿qué elementos novedosos
ves ahora? Bueno, es la famosa guerra híbrida, ¿no? Estamos viendo la parte informática, la parte de ejércitos privados, hemos visto los famosos chechenos y estos del ejército privado de Putin Wagner, ¿no? Los que han estado sembrando el terror por todo Centroáfrica, Norte de África y Oriente Medio, ¿no? Sí, es algo híbrido y luego estamos también en la generación de los warbots, ¿no? de los robots de guerra, nuevo armamento, por ejemplo, cómo están los ucranianos, por ejemplo, derribando tantos helicópteros y aviones rusos, pues porque hay una nueva generación de misiles que tú simplemente los lanzas y el misil ya se encarga de encontrar el aparato, ¿no? Quiero decir que estamos ante una nueva generación de, por una parte, como la guerra híbrida, por otra parte, nuevas tecnologías militares y por otra, la vuelta al principio, que es, han vuelto los criminólogos para ver en qué estado está Putin y qué quiere decir esto y qué quiere decir lo otro, que ya parecía que había pasado a la historia, la onda corta de la BBC y al final, como siempre, la información cotejada, las buenas fuentes y el buen trabajo de todo el mundo, ¿no? Yo creo. O sea que por una parte es todo nuevo y por otra parte seguimos en lo mismo, ¿no? Y vamos hacia una nueva guerra fría, verdaderamente. Esto es, por un lado, apuntaba antes Santiago Soldevila, bueno, estamos viendo, ¿no? Es decir, Rusia, China intermediando, Turquía intermediando, por otro lado el rearme de Occidente, la reacción de la Unión Europea, sorpresiva, yo creo que en positivo. Esto no se va a acabar pasado mañana. La posguerra, en el caso de que lleguemos, esperemos pronto, a un fin de la guerra, va a tener muchas repercusiones. Sí, sí, por supuesto. Bueno, se está hablando ya de el nuevo telón de acero, ¿no? Yo hice un reportaje con ese título el otro día y lo he visto en el Financial Times. Sí. Yo creo que del mismo modo que hay una nueva fase histórica de confrontación y de divisiones, yo sigo pensando que a todo eso hay que poner sobre la mesa un esfuerzo en paralelo de diplomacia y de apertura y de esta no es la guerra de los rusos o de Rusia, esta es la guerra del Kremlin en este momento. Hay muchísima oposición, se ha visto, he visto unas imágenes hoy, gente sobre el hielo escribiendo en San Petersburgo no a la guerra, gente que se arriesga a 15 años de cárcel saliendo a la calle, todos esos miles de detenidos, quiero decir, madres que ya protestan en Siberia, quiero decir que está otro telón de acero. Bueno, pues vivimos en el siglo XXI, todo el mundo tiene acceso a la información a pesar de todo y los propios rusos son los que tienen como siempre el futuro en sus manos, ¿no? Yo espero que todo esto no lleve otra vez a otra guerra fría ni a otro telón de acero y que sea un paréntesis. Pero bueno, wishful thinking. Sí, hay un elemento muy positivo que es la ola de solidaridad, ¿no? Exacto. Por un lado, la reacción frente a la guerra. Por otro lado, siempre habíamos pensado que Europa, el Occidente, había perdido un poco su capacidad de reacción, su capacidad incluso moral, ¿no? De defender una serie de principios, y se está demostrando que no, que hay a todos los niveles pues una enorme resiliencia, ¿no? Y a la vez esta ola de solidaridad y de emotividad positiva, ¿no? De sentir verdaderamente el sufrimiento humano. Esto yo creo que también está siendo una parte de ese mundo cada vez más interrelacionado, estrecho, unido, que hemos ido creando, ¿no? Y que es consecuencia de la globalización y es lo que va un poco en la línea de lo que tú apuntabas, de que no va a ser una vuelta atrás esto, también va a tener repercusiones y consecuencias sin duda, pero es imposible que pongamos barreras a lo que hemos alcanzado en términos de comunicación global, ¿no? Totalmente. Y luego hay una cosa que cuando decía al principio que conocía a estos líderes, recuerdo una entrevista que hice a Gorbachev en su día y él me dijo algo que yo nunca he olvidado. Me dijo, la clave de todo en Rusia es que no hay tradición democrática. Dijo, en realidad, los únicos años en los que hubo un parlamento más o menos representativo, que fue antes de la revolución del 17, fue en realidad las 4 dumas de 1905, que fue cuando se aprobó la reforma de Nicolás II, pero
en realidad se reunieron, las elecciones fueron en 1906, bueno, vamos a poner 1907, 1917, 10 años, 11 años en realidad, del 6 al 17, 11 años, 4 dumas. La primera la disolvieron porque eran demasiado radicales, como la segunda. En realidad solo hubo 2 que funcionaron bien, la tercera y la cuarta, del 7 al 12 y del 12 al 17. Pero entre medias hubo la Primera Guerra Mundial, la del 14, con lo cual decía Gorbachev, en realidad, nosotros en todos nuestros miles de años de historia hemos tenido, ¿qué? Representación parlamentaria, entre comillas, 5 años, porque se reunían cuando se reunían. Es decir, que los, otra vez, parámetros de pensamiento nuestro no se pueden acoplar a los que tiene un régimen como el de Rusia o ex Unión Soviética, llamémoslo como queramos, con un siglo XX tan atroz. Con lo cual yo creo que no debemos tener mucha empatía política, diría yo, ¿no? O empatía diplomática, llamémosla como queramos, pero desde luego lo que podemos hacer es aplicar nuestros principios a los rusos. Yo en noviembre hice un viaje por Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia y entrevisté a los alcaldes de las ciudades, ¿no? De Praga, de Budapest y de Varsovia. El alcalde de Praga, Zdeněk Filip, él decía, me dijo, la idea de los rusos de la democracia es totalmente absurda, o sea, absurda o diversa. Decía, es que llaman al primer ministro y le dicen, mira, el concejal del distrito de Praga de no sé qué me está tocando las narices, échalo. Y decía el alcalde de Praga, es que yo como alcalde no controlo al concejal de un distrito de Praga, ¿cómo lo va a controlar el primer ministro? Decía, pero eso es la idea que tienen en Moscú, con lo cual estamos lidiando con algo distinto y tienes que ser creativo, digo yo, ¿no? Sí, qué importante también el no confundir. Una cosa es, ¿verdad? El pueblo ruso, los ciudadanos rusos, estamos viendo esa tremenda valentía de muchos de ellos, ¿no? El propio Navalny desde la cárcel, a mí me ha dejado absolutamente... Que es ucraniano, ojo, Navalny, sus padres son ucranianos. Teidap, sí. Claro, y por otro lado, bueno, pues lo que es ese círculo del Kremlin con el poder que ha acumulado y con todas esas patologías del poder que hemos estado analizando, ¿no? Yo creo que también aquí no hay que perder de vista el contacto con el pueblo ruso, ¿no? Y lo que significa, desde luego. Y diferenciar, exacto. No tiene nada que ver, sí, sí, sí. Vamos a ver si hay alguna pregunta más o comentario de los participantes en la sesión. José García Castaño, veo por aquí. Adelante. Hola, buenas tardes, gracias. Yo le quería hacer una pregunta un poco más difícil, quizás. Si uno se mira la votación de las Naciones Unidas, comprueba con alarma que no solamente China se abstiene, sino que también se abstiene, por supuesto, la India, pero también Pakistán. Y de suyo una visita en febrero del presidente de Pakistán a Putin, que me imagino que Ángela lo conoce. Es decir, aquí lo que sé quién es. Por eso, digo que aquí se está jugando algo mucho mayor. Y a mí, en cierta medida, mi postura pensando sobre los chinos sería mucho más decir, a ver qué hacen con este para cuando yo me meta con Taiwán. Sí, sí, eso es lo que se dice mucho, sí. Claro, entonces, yo no sé, yo creo que apostar por una mediación de China puede ser interesante, porque a lo mejor le convence de alguna cosa, o incluso de Turquía, que tampoco, hombre, Turquía nos ha hecho un favor a la Unión Europea, y es que estamos muy hermanados con los ucranianos, pero para nada con los sirios, ni con otras etnias procedentes de zonas de combate y de guerra, ¿vale? Y entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Europa es muy cínica? Bueno, pues tal vez habría que decir un poco que sí también, ¿no? Porque cuando uno ve en Polonia, en la frontera, cómo se trata a todos los refugiados que no son ucranianos, ¿no? Y además, bueno, ucranianos, polacos, como decía antes, tienen fronteras porosas y las han tenido en toda su historia, ¿no? Con lo cual son más o menos reconocibles entre ellos, ¿no? Pero cuando llegan refugiados de otros países o con otro color de piel, pues no reciben el mismo tratamiento, ¿no? Con lo cual, a ver si ahora va a haber refugiados de clase A y clase B y C, ¿no?
Con lo cual, sí, eso es un tema muy alarmante. Y luego lo que usted decía de que todos son test, pues seguro, es un test por parte de Rusia querer cambiar fronteras, invadiendo un país, es un test por parte de China a ver qué pasa con la comunidad internacional y por eso es tan importante esta unidad tan aplastante hacia la invasión de Ucrania. Y yo creo que hay que ver con todas las variables con mucha atención porque esto es un terremoto geoestratégico, político, humano y uno tiene que poner todos los mecanismos a funcionar, ¿no? Y a ver cómo se puede hacer un dique de contención con todo esto, ¿no? Y esperemos que los políticos en este momento estén a la altura. Quizá para acabar, estamos ya al final, muchas gracias a todos los participantes. Alemania y Europa, ¿no? Verdaderamente la decisión alemana y la decisión de Scholz en particular de elevar el presupuesto de defensa, quererlo introducir incluso en la Constitución, cancelar Nord Stream 2. Es decir, es un cambio muy importante, elevar el número de operativos militares. Es un cambio muy importante, incluso la crítica que ya era hora, ¿no? Es decir, a Schröder y sus consejos de administración en las empresas rusas, ¿no? Pero quiero también llamar la atención sobre el hecho de que Europa ha tenido esa capacidad, y en particular Alemania, como la tuvo en su momento con el tema de los refugiados sirios, que fue verdaderamente un gesto de una cierta valentía con las consecuencias que tuvo y que, sin embargo, pues, la integración de los sirios en Alemania hoy en día es un éxito, ¿no? ¿Te parece, Ángela, que tú decías, esto es todo novedoso, ¿no? Vamos a ver por dónde, pero también esta especie como de nuevo protagonismo del señor Borrell también incluso es algo novedoso, ¿no? Bueno, hay una corriente de pensamiento que dice que aquí esto solo lo arregla la Merkel, ¿no? Que dicen que vuelva Angela Merkel porque habla ruso, porque ella es de Europa del Este, con lo cual conoce la mentalidad de Putin y porque se han visto las caras muchas veces, ¿no? Bueno, tal vez habría que hacer una llamada de teléfono a Angela Merkel y que vuelva, ¿no? En cuanto a lo de la Constitución y subir el 2% el gasto de defensa en Alemania, pues todo lo que sea aumentar gasto de defensa es una mala señal, ¿no? Así que, como decía antes, yo quiero creer, quiero esperar y como decía otra vez Kennedy, permítame que vuelva a él, soy un idealista sin ilusiones, decía cuando se definía a sí mismo, ¿no? Pues seamos idealistas, no nos hagamos ilusiones, pero seamos idealistas y pensemos cómo salir de esta. Muy bien. Pues un magnífico colofón. Acabamos a 1:30 en punto. Muchísimas gracias, Ángela Rodicio. Ha sido una magnífica conversación contigo. Espero que haya interesado a todas las personas que nos han estado siguiendo. Creo que hemos tratado puntos muy diversos que hemos puesto sobre la mesa y en otros muchos nos has dado claridad, información. Te seguiremos preguntando si tienes huecos, porque verdaderamente siempre aportas mucho. Muchas gracias, Ángela, y muy buenas tardes. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Adiós a todos.